aprobará la modificación del impuesto de plusvalía. Llevan un Real Decreto Ley que va a adaptar el impuesto de plusvalía a las sentencias del Tribunal Constitucional. La propuesta el Decreto Ley que aprobará el Consejo de Ministros, y como me comunicó la ministra de Hacienda desde hace ya muchos días, lleva dos fórmulas. Una, un sistema objetivo de cálculo a través del valor catastral y coeficientes de adaptación que hagan que el valor y la base imponible se adecúe a la realidad. El sistema hasta ahora era siempre creciente. Y ahora lo que hacen es que forman un sistema de módulos que adecúe la plusvalía a la que realmente hubo. Y dan una segunda garantía, que a mí me agrada especialmente, y es que si alguien no quiere aplicar el sistema objetivo, que demuestre el valor de compra y el valor de venta, el valor de adquisición y el valor de enajenación, y se calcule la plusvalía y, por tanto, la base imponible, ¿verdad? Yo debo decir que yo comparto enteramente el criterio del Constitucional. Era un impuesto injusto e infinidad de veces excesivo, porque estaba preparado para etapas de crecimiento y entonces calculaba siempre que había una plusvalía creciente. Claro, esto con la crisis del 2010, 11, etcétera, pues ese criterio queda invalidado. Y por tanto es cierto que muchas veces se calculaba una plusvalía y una base imponible que no tenía ninguna relación con la realidad. Incluso sin haber plusvalía, el sistema objetivo daba positivo. Se le aplicaba el tipo y, por tanto, pues había gente que con plusvalías casi negativas o muy pequeñas, pues pagaba cantidades que a veces era el conjunto de la plusvalía y, por tanto, se producía un fenómeno de confiscación. Y quiero recordar que lo vimos tan claro que yo, cuando accedí a la presidencia de la FEN en el año 2015, en septiembre, ya pedí la reforma del impuesto. Yo pedí la reforma del impuesto de plusvalía en septiembre del año 2015. Bueno, pues al final se va a hacer ahora y, por tanto, debo decir que se va a adecuar el impuesto a la plusvalía efectiva que se tenga. Y, por tanto, confío que esta vez ya sea justo en términos de ciudadanos. Porque el impuesto anterior no era justo. No era un impuesto que respetase los derechos de los ciudadanos, no respetaba la ganancia que tenían los ciudadanos y, por tanto, era un impuesto sumamente deficiente. Bueno, debo decir adicionalmente, celebraremos el Premio Extraordinario para la aprobación de viguesas y vigueses distinguidos 2021 y medallas de oro de la ciudad. Y a partir de ahí, a su disposición para cualquier pregunta o para cualquier aclaración.